grabar aquí y dejar ingresar a algunos que tienen allí afuera en la sala de espera. Ok, vamos a orar. Incline su rostro. Maravilloso Rey y buen Padre Celestial, gracias queremos darte, Señor, por este nuevo día que nos regalas de vida, de salud, Señor amado, y aún, Padre, yo te ruego por los que estén delicados de salud, que tengan alguna enfermedad, que en el nombre de Jesús puedan ser sanados. Padre, sea usted bendiciendo la vida de cada uno de estos jóvenes, de sus padres, Señor, de su familia. Guárdalos, Señor amado, de toda peste, Padre, de todo virus, de toda bacteria, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Dales inteligencia y sabiduría para que ellos puedan cumplir su meta que está a punto, Señor, de ser realizada. Gracias queremos darte en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Bueno, este es un mapa sobre lo que eran los dos bloques, el mundo bipolar. Entonces, vamos a despejar ciertas dudas con respecto a por qué se llama el mundo bipolar. Pues ya sabemos que estaban divididos en dos bloques, encabezado el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo por la Unión Soviética. Pero necesitamos conocer de dónde, sabemos que el problema nace después de los ganadores, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial. Los ganadores, el grupo en el cual estaba Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética. Entonces, como buenos ganadores, ellos debían distribuirse los territorios, en este caso, Alemania. Entonces, vamos a ver el problema que se suscita en el momento de la distribución de los territorios. Los que recién ingresan, chicos, por favor, escriban su asistencia. Escriban su asistencia. Vamos a ver un videíto. Okay, vamos a ver ese videíto. Les comparto el video y el audio. Okay, vamos a empezar. Los que recién ingresan, chicos, por favor, escriba su asistencia y encienda su camarita. Se puso lento el internet. No quiere cargar el video. Alemania como un botín guerrero entre los países vencedores. Okay, sí, carga. Una parte para Inglaterra, una para Francia, otra para... El término de la Segunda Guerra Mundial significó la división de Alemania como un botín guerrero entre los países vencedores. Una parte para Inglaterra, una para Francia, otra para Estados Unidos y la otra para la Unión Soviética. Un detalle es que la capital, la ciudad estrella de Alemania, Berlín, estaba dentro del territorio que ocupaba la Unión Soviética. Visto como una injusticia, Berlín también fue dividida en 4 partes, una para cada país. El tiempo transcurría y las relaciones entre la Unión Soviética y el resto de los aliados se iba al traste debido a las sospechas que tenía la Unión Soviética de que los demás aliados les harían firmar pactos ventajosos para ellos. Sin contar la disputa por abarcar Berlín, y los aliados, excepto la Unión Soviética, unen sus divisiones para crear un solo estado, incluyendo la zona en la que abarcaban Berlín, excluyendo a la Unión Soviética, creando la República Federal de Alemania o RFA. Los soviéticos obviamente reaccionaron a ello, creando su propio estado, llamando República Democrática de Alemania. Sin embargo, la vida de las personas en ambas Alemanias eran iguales, los trabajadores ganaban igual, y para ir de un lado a otro solo debías mostrar una identificación. Las diferencias vendrían tiempo después. Los países ya habían creado sus propias monedas y ambas tenían el mismo valor, y los sueldos en ambas Alemanias eran los mismos para los trabajadores. Con el tiempo, la moneda de Occidente subió 5 veces el valor de una oriental, lo cual significaba que un trabajador de Occidente ganaría 5 veces más que uno de Oriente. Esto debido a la inversión de Estados Unidos.
Obviamente la gente lo nota y empieza a migrar para trabajar e incluso vivir en Alemania de Occidente. Más de 3 millones de personas migraron en solo 10 años. Alemania Oriental se empieza a quedar sin trabajadores y por lo tanto temen que su economía quiebre. Ante esto, planes secretos se llevan a cabo para detener el flujo de los inmigrantes. Un muro que separaría a Berlín y a ambas Alemanias. Este rumor corrió por toda la población y cobró tanta fuerza al punto que un portavoz tuvo que mentir, afirmando que nadie planeaba construir un muro. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Sin embargo, poco tiempo después, durante la madrugada del 13 de agosto de 1961, la República Democrática de Alemania pone un cerco provisional que recorría la frontera de ambas Alemanias. Los soldados estadounidenses observaban sin actuar, por órdenes directas del presidente de ese entonces, Kennedy. Este cerco obviamente también fue puesto en Berlín, aislando totalmente a Berlín Occidental. Pocos días después, los cercos pasan a ser muros de hormigón, derribando lo que se le interponía, formando un sistema de protección de 1.382 kilómetros que separaba a ambas repúblicas alemanas y también el muro de Berlín, que son solo 155 kilómetros. Y sí, son distintos, el muro interalemán y el muro de Berlín, aunque claro, pertenecen al mismo sistema. La República Democrática de Alemania bloquea el paso terrestre hacia Berlín Occidental, con el fin de expulsar a los aliados, aunque EU se las arregla usando aviones donde llevaban lo necesario para esa zona. Tras varias protestas, Alemania Oriental permite el paso regulado de transporte bajo la condición de que regresaran a Occidente lo más pronto posible. Los muros cada vez se hacen más difíciles de atravesar, añadiendo sistemas como minas, centinelas, planchas de púas ocultas en los suelos, fosas, perros guardianes y la denominada Franja de la Muerte, que consistía en, básicamente, si alguien lograse pasar todos los obstáculos y los detectores alertaban sus movimientos, no saltaban alarmas e iban a capturarlo. ¿Y qué pasaba si te encontraban desertando tu patria? Pues sí. 12.000 efectivos eran necesarios para resguardar el muro de Berlín en toda su extensión, aunque tiempo después el muro sería eludido por los inmigrantes, ya que todos optaban ir por Yugoslavia, donde no había muro, para huir a Occidente. Para finales de los 80 había ido tanta gente de Berlín Oriental que los trabajos básicos se lo tomaron los soldados. Ya tras 28 años de separación se dio un hecho trascendental. El 9 de noviembre del 89, un portavoz hablaba sobre las nuevas políticas de viajes para la población de Alemania Oriental, que trataban básicamente en flexibilidades, ya que la población estaba protestando demasiado queriendo su libertad. Ricardo Ehrman, o como se pronuncie, preguntó cuándo tomarían en vigor estas medidas, y el portavoz busca entre sus papeles, y al no encontrar respuesta, dice algo que es lo que iniciaría el fin del muro. Responde de inmediato. Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Tras esa equivocación, esa misma noche, miles de personas fueron en los puntos de control para cruzar a Berlín Occidental. La guardia fronteriza no tenía órdenes precisas de cómo actuar, así que dejó pasar a los primeros berlineses del este, quienes fueron recibidos al otro lado entre abrazos y gestos efusivos de bienvenida, por un grupo de alemanes occidentales que habían llegado al lugar enterados de la noticia. Las cosas llegan a tal punto que la población empieza a golpear el muro con todo lo que tiene a su alcance. El muro empieza a caer a pedazos. Los comandantes, tras un tiempo posterior a las 23 horas, exigen a las autoridades orientales poner control en la situación, pero los alemanes orientales se rinden y tanto guardias como militares se unen al ambiente de celebración y libertad. El muro finalmente cae. 10 meses después, el 3 de octubre de 1990, Alemania Oriental se anexa a la República Federal de Alemania, formando un solo país, la Alemania unificada. Ok, chicos. Haga de cuenta que usted estaba del lado oriental y su familia del lado occidental. 28 años fueron los que duró primero que empezó como alambres estos de púas o algo así que ponían en las trincheras, ¿se acuerdan? En la guerra, para dejar como precedente que no podían cruzar los orientales hacia los occidentales. Vemos que el capitalismo estuvo en la economía sólida del lado occidental. Todo empezó por una mala repartición.
bueno, de Estados Unidos y Francia e Inglaterra no estaban de acuerdo que Berlín esté dentro del territorio de la Unión Soviética, así que también la repartieron en 4 partes. No les importó el dolor de las familias al ser separadas. Vemos la franja de la muerte en la cual hubieron muchísimas personas queriendo escapar y murieron en el acto. Se crea en 1961 por la magnífica idea del gobernante de la Unión Soviética en ese tiempo, y Estados Unidos tuvo que ceder, ¿verdad? Y en ese entonces estaba de presidente John F. Kennedy. Pero la situación estuvo empeorando porque buscaron una nueva ruta y era por Yugoslavia para poderse dar la vuelta y llegar a Alemania Occidental, la parte donde estaba el capitalismo, porque en el oriental estaba el comunismo gobernado por la Unión Soviética. Sí escucharon que tuvieron que los mismos soldados empezar a hacer los trabajos porque las personas habían emigrado, es decir, se habían ido del lado de la Alemania Oriental. Aquí se cumplen se forman algunos tratados, como uno de los, puedo llamarles yo sociedades, organizaciones, como la OTAN, y parte de los 2 bloques en el cual estaba Estados Unidos, ¿verdad? Inglaterra, Francia, algún país que se me escape por allí. Bueno, ya vamos a ver esta parte también. Y del otro lado estaba la Unión Soviética, Japón, ahora se había añadido también hasta China, porque China se hizo un país comunista. Vamos a ver estos tratados, organizaciones que se crearon durante este pleito entre los 2 bloques, el bloque de Estados Unidos capitalista y el de la Unión Soviética comunista. La computadora se bloqueó y no quiere avanzar. Okay. Y se crean dos pactos o 2 especies de organizaciones. Una a favor de los capitalistas y el otro a favor de los comunistas. Así que vamos a conocer un poco de esas 2 sociedades que se crearon. Lento el internet. Los que recién estoy dejando ingresar, por favor, escriba su asistencia y encienda su camarita. Ok, vamos a ver lo que era la OTAN y el Pacto de Varsovia, el equilibrio de terror. Vamos a ver por qué es el nombre de equilibrio de terror. Bueno, entonces tenemos la Guerra Fría, ya sabemos por qué empieza después de la Segunda Guerra Mundial, los enfrentamientos que se dan tanto del lado occidental como del lado oriental. Está la OTAN creada por Estados Unidos, el Pacto de Varsovia, que es del bloque soviético o también llamado como el bloque comunista. La OTAN se crea el 4 de abril de 1949 en Washington. Países que están dentro de la OTAN: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Dinamarca, Portugal, Islandia, Luxemburgo, Italia, mire, aquí en Grecia, Italia, Países Bajos y Noruega. En 1952 ya se sumaron Grecia, Turquía, y en 1954 Alemania Federal. España se integró a partir de 1982. Estos son los países, los fundadores son los que están aquí arriba. En la actividad y parte de esto. ¿Cuál era el objetivo de crear la OTAN? Número 1, la defensa de las libertades democráticas. Como ellos estaban a favor de la democracia en países capitalistas, entonces ese fue su objetivo principal. La colaboración directa de la política y económica de los países que pertenecen a este pacto o tratado. Estados Unidos se hizo ver al pueblo norteamericano la maldad del adversario comunista. Es típico como cuando Hitler tuvo la influencia en el pueblo alemán, haciéndoles creer o pensar
que los judíos, este grupo que no debía pertenecer a la sociedad, los judíos, los homosexuales, los gitanos y aún los negros, no debían ser parte de su sociedad. Estados Unidos también hizo que el pueblo norteamericano tuviera en su mente que las personas que iban por la ideología comunista eran sus adversarios, eran los malos. Debían tener un sentimiento antisoviético, anti la Unión Soviética, nada que ver con ellos en todo lo que era América y los países que no eran comunistas. Intelectuales y artistas acusados de comunismo fueron perseguidos, hasta persecución hubo, y comenzaron su política de bases navales. Y ahí aparecen las bases navales en América, como Cuba, bases navales en Panamá, en Argentina, bueno, etcétera. Entonces, tienen sus reuniones la OTAN. Siempre, chicos, les he dicho que esto tiene que influir mucho la ONU, ¿verdad? Organización de Naciones Unidas, o antiguamente como se llamaba, las Naciones Unidas. Siempre van a salir de esta ONU, van a salir estas pequeñas organizaciones o estos pactos. La ONU tiene mucho que ver en este asunto. Entonces, se me bajó el internet, chicos. Está bajísimo. No me permite avanzar con el video. Okay. Déjenme salir de aquí y regresar. No me permite seguir, que vean el video porque es parte de su actividad. Entonces, por eso necesito que usted vea. Me quiere cargar. No quiere cargar. Vamos a ver si ahí. No quiere cargar. Bueno, les presento la actividad. Para que se me pueda cargar la otra parte de las diapositivas. Okay. Les comparto la guía. Ok, chicos, esta es la guía que yo les envié. Voy a hacerles un poquito más grande la guía. Entonces, aquí hay preguntitas que ustedes van a encerrar la respuesta. Así de fácil es la guía. Hay preguntitas que usted va a encerrar la respuesta correcta. Nada más. No sé por qué hay alumnos aquí de otro curso cuando su clase es 8 y 10. 8 y 10 es la clase del otro curso. Esta es la clase de estudios sociales de 10º. Ok, empezamos. Dice, en la denominada Guerra Fría, durante la segunda mitad del siglo XX, se produjeron enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿En qué acontecimiento histórico se considera que el mundo estuvo más próximo a la Tercera Guerra Mundial? Y allí les dan las 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Dice, invasión de Corea del Norte, escala de la Guerra de Vietnam, construcción del muro de Berlín, crisis de los misiles de Cuba o la invasión china del Tíbet. ¿En cuál de todos estos estuvo más cerca de una tercera guerra mundial? Número 2, usted elige allí. La llamada crisis de los misiles de octubre de 1962, en plena Guerra Fría, agudizó el enfrentamiento entre Vietnam. Recuerden, la crisis de los misiles se dio en Cuba, cuando la Unión Soviética envió todos los misiles y esa parte. Bueno,
Vietnam y Corea, Egipto, Israel, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ya está nuestra respuesta. 3. ¿Qué acontecimientos históricos suele ser considerado como el primer episodio de este nuevo conflicto de la Guerra Fría? ¿Por qué se da? Que se extenderá durante más de 4 décadas. Los ensayos atómicos efectuados por Estados Unidos en Nuevo México, la división de Alemania en 4 zonas, el bloqueo de Berlín, la formación del Comecon. ¿Cuál de estos acontecimientos dio como pie a esta Guerra Fría? Ya como hemos visto por qué empezó todo, usted va a elegir una. 4. ¿Qué expresión utiliza Winston Churchill para referirse a la frontera que divide Alemania y el mundo entero en 2 bloques del occidente? Capitalista, del oriental y comunista. La cortina de hierro, la cortina de humo, la gran barrera. Bueno, entonces Churchill utiliza la opción es la cortina de hierro, así que vaya anotando. Él la llama la cortina de hierro. Número 5, dice, Alemania en 1949 quedó dividida definitivamente en 2 repúblicas, República Federal Alemana y República Democracia Alemana. ¿A qué bloque comunista o capitalista pertenece cada uno? La RDA o República Democrática Alemana pertenece al bloque capitalista y la RFA al comunista. Ahí tiene las opciones. B, la RDA, que es República Democrática Alemana, o República Democrática Alemana, pertenece al bloque comunista, y la República Federal Alemana. Recuerde que la parte democrática es donde estaba Estados Unidos, porque defendían la democracia, mientras que del lado oriental, donde está la Unión Soviética, ellos eran comunistas. Así que democracia del lado de Estados Unidos. Usted va a leer aquí y elige la opción. ¿En qué momento usted me va a enviar